Reapareció el Cangrejo de Oro, el nieto de Raúl Castro que ostenta lo más obsceno del régimen cubano. Préstame muchísima atención porque lo que te voy a contar ahora es probablemente la cara más explícita de la decadencia del régimen cubano, que la hemos visto expuesta, presentada por el propio régimen hace solo algunas horas. Tiene que ver esto con la primera entrevista del hombre, que te diría que simboliza este momento de transición rumbo hacia el fin que está enfrentando el régimen de los Castro después de 67 años en Cuba. Me estoy refiriendo a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como el Cangrejo. ¿Sabes por qué le dicen Cangrejo? Quédate tranquilo, en un ratito te cuento por qué le dicen Cangrejo. Lo importante acá es que dio su primera entrevista con un medio internacional, concretamente con USA Today, nada menos que con USA Today. ¿Por qué decide ahora salir a hablar con la prensa de los Estados Unidos? Esto tiene que ver con que él perdió un rol clave. Yo no sé si te acordás, y si no te acordás, me escribís abajo que te lo cuento en un próximo video con mucho más detalle, pero hace aproximadamente 3 meses comenzó un proceso de negociación entre los Estados Unidos y Cuba. En realidad un poquito más de 3 meses, pero hace 3 meses lo oficializaba el dictador Miguel Díaz-Canel. Díaz-Canel en ese momento reconocía algo que en rigor se sabía que había empezado de antes. Lo que sucede es que, como Díaz-Canel es una figura títere, porque quien gobierna hoy en la isla básicamente es la familia Castro y el conglomerado económico empresarial que maneja la isla a través básicamente de Castro y sus lugartenientes, me estoy refiriendo al conglomerado Gaesa. La verdad es que a Díaz-Canel ni siquiera lo tenían en cuenta en estas negociaciones, ni tampoco al canciller Bruno Rodríguez. Quien llevó adelante esa negociación fue específicamente el Cangrejo. Es el nieto preferido de Raúl Castro. Estamos hablando de quien figura oficialmente, por lo menos, como el jefe de la custodia del anciano dictador que hoy tiene 95 años y que, aunque está corrido del centro de la escena a nivel público, sigue siendo quien maneja las Fuerzas Armadas cubanas y, en rigor, la estructura militar del régimen. ¿Por qué es entonces tan importante la reaparición a través de una entrevista donde mostró su verdadera cara, tratando de disimularla, pero se mostró tal cual es, entre otras cosas por los lujos con los que se mostró? De eso también vamos a hablar acá. Pero déjame, antes de que te cuente los lujos, y presta atención cuando hablemos de los lujos, porque estamos hablando de miles de dólares que tenía encima cuando se presentó ante la periodista de USA Today. Vamos a estar hablando de esto y es importante porque lo interesante es que ese proceso de negociación que había comenzado, que terminaba con Díaz-Canel anunciando estamos negociando con los Estados Unidos, quedó trunco. Y lo cierto es que hoy en Washington DC, Marco Rubio, que se había reunido con el Cangrejo en Saint Kitts and Nevis hace algunos meses cuando él había ido para una cumbre del CARICOM, que es básicamente el grupo de países del Caribe, el grupo económico de países del Caribe, ese proceso se terminó porque Marco Rubio se dio cuenta de que el Cangrejo es un estafador, de que el Cangrejo dice cosas que básicamente no está en condiciones de cumplir. Yo tengo información acá además sobre quién es realmente el Cangrejo y sobre los orígenes del Cangrejo. Esto tiene que ver en parte con el nombre y mucho más allá de este sobrenombre que tiene Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Pero vamos a la historia de USA Today, que me parece lo más rico para entender este momento terrible e indignante y al mismo tiempo bochornoso del régimen cubano, que está tratando de negar lo evidente, y es que se está terminando, de que está llegando el fin. En esta entrevista que él da, donde él quiere recuperar la centralidad que perdió el resultado de que Marco Rubio ya no le da más pelota básicamente como interlocutor, él se presenta, y por eso le digo un poquito un Cangrejo de Oro, con una cadena de oro, un poquito grasa, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, una cadena de oro que tiene 3 iniciales de un lado, 3 iniciales del otro lado. De un lado dice, en las iniciales son RCR y del otro lado FCR. ¿Quiénes son esas iniciales? Raúl Castro Ruz, su abuelo. Del otro lado, Fidel Castro Ruz, el fundador, por supuesto, del régimen que nace con la Revolución Cubana. No deja de ser interesante que quien se presenta a sí mismo como el heredero de ese régimen es hoy un muchachote de 42 años que nunca jamás en su vida trabajó, que ni siquiera es realmente alguien que está a cargo de la custodia de su abuelo, aunque se presenta ante sí. Lo único que le queda de la épica de la Revolución es básicamente una cadenita que tiene las iniciales de su abuelo y del fundador de la Revolución, su tío abuelo, además de que usa hoy la oficina, que era la oficina de Raúl Castro. Te imaginarás
que de humilde no tiene nada esta oficina. Pero ¿sabes qué es lo divertido? Que en esa entrevista él se presenta con una remera Hugo Boss. Sí, esto es increíble. Las marcas que no dejan ingresar a Cuba. Las marcas que han sido durante 67 años el símbolo de todo lo malo que era el capitalismo consumista. Recordemos que el régimen nace con la idea de fundar el nuevo hombre, crear el nuevo hombre. De esto hablaba el Che Guevara. Bueno, hoy se presenta con una camiseta de Hugo Boss, valuada más o menos en, redondeamos, $65. Unas zapatillas Hermès, te juro, unas zapatillas Hermès, $1.400 aproximadamente. Un Rolex, sí, te juro también. Tenía puesto un Rolex en la entrevista, lo cuenta la periodista que lo entrevistó. ¿Valuado en cuánto? Y es muy difícil porque los Rolex pueden tener variaciones gigantescas, pero se estima, hay una estimación conservadora, $10.000. Y encima se presenta también con un maletín, un portafolio en realidad de Ferragamo. Sí, exactamente, de Ferragamo. Más o menos se estima $3.000, $3.300 ese portafolio. Solamente con la ropa que tenía puesta más este agregado, estamos hablando de casi $15.000 que tenía encima Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Si a eso le sumamos la cadenita de ¿cuánto? $1.500 por la cantidad de oro que tenía, era bastante gruesita. Tenía aproximadamente entre 16 y $17.000 encima. Es un hombre que no trabajó en su vida. Eso además, cuando ningún cubano en su vida, salvo que sea miembro de la élite, va a poder juntar ese tipo de cosas. Porque esta es la realidad del régimen cubano, que queda muy al desnudo, sobre todo por las características de los herederos, del nieto de Raúl Castro, pero también del nieto de Fidel, de Sandro Castro, que le gusta andar de fiesta y con autos rápidos. Efectivamente, lo que uno ve cuando ve este tipo de personajes es que el capitalismo está prohibido para los cubanos, el pueblo cubano está obligado a la miseria del socialismo, pero para la élite, el capitalismo, el mercado, la ganancia, el lucro está totalmente habilitado. Entonces, claro, es un capitalismo perfecto para ellos porque tienen el mercado completamente cautivo, básicamente hacen negocios para ellos y sus amigos, y además, por supuesto, para el turismo, que es lo único que han abierto básicamente a partir de lo que fue en su momento el periodo especial y el final de la Unión Soviética. ¿Qué dice el Cangrejo en esta entrevista? Varias cosas, pero lo más divertido de todo lo que dice el Cangrejo es: me duele mucho que las personas no puedan vivir como yo. Mi mayor pesar es que no lo logren. Es decir, no pueden vivir como yo y eso es lo que me pone mal. No pueden tener unas zapatillas Hermès o no pueden tener un portafolio Ferragamo. Esto es muy interesante porque la razón por la que los cubanos no pueden es porque el régimen no se los permite. Porque el régimen expresamente persiguió la iniciativa privada durante 67 años porque no quiere que haya gente rica. Porque si el pueblo es rico, el gobierno tiene un problema. Si el pueblo es pobre, está sometido, no hay otras fuentes de ingreso, el gobierno puede mantener el control total. Otra cosa interesante que dijo es que Miguelito comparte la misma visión que yo. Miguelito comparte la misma visión. ¿De quién está hablando? De Díaz-Canel, de Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Es Miguelito para el Cangrejo. Es decir, lo interesante acá es que te está mostrando que la familia Castro es quien detenta el poder y que a Miguel Díaz-Canel lo consideran un empleaducho, casi que una especie de mayordomo. ¿De qué hablo también? De las reformas. Claro, porque el régimen cubano viene de aprobar su perestroika. Hace un par de semanas nada más, el Comité Central del Partido Comunista aprueba las mayores reformas en 67 años. Si uno lee el texto, son reformas que básicamente dicen chau socialismo. Reformas que habilitan la iniciativa privada, que habilita que vengan cadenas de todo el mundo a invertir, que los cubanos que históricamente no podían tener propiedad y no podían tener, por ejemplo, empresas, puedan tener empresas hasta 100 empleados. Básicamente una desregulación total de la economía. Lo que pasa es que es una desregulación que nunca la vamos a ver en los hechos porque nadie confía en el régimen que lleva adelante esa desregulación, y la clave para que una economía funcione y sobre todo para que reformas funcionen es que vos creas en las personas que llevan adelante las reformas y que te dicen: hoy estamos así, vamos hacia allá. ¿Qué tiene además de interesante? Que el Cangrejo se adjudica haber llevado adelante esas reformas. Dijo concretamente: utilicé mi influencia para sacar adelante esas reformas, y agregó: pronto los cubanos van a poder encontrar en Cuba todo aquello que buscan en otros países. ¿Qué es lo interesante del Cangrejo? Claro, que se estaba refiriendo a que McDonald's, Starbucks, todas las grandes cadenas van a estar supuestamente en Cuba. Lo interesante es que es el símbolo máximo de lo que es hoy el régimen. Un régimen sin épica, que nada más le quedan las cadenitas de oro que hablan de quienes estuvieron, por ejemplo, en la Sierra Maestra, que fueron asesinos, pero que por lo menos pueden decir que tuvieron algo de valentía o algo de coraje, que es gente esencialmente bastante inútil y que ha vivido siempre de lo que construyeron otros, porque él es hijo, básicamente,
básicamente de Débora Castro Espín, la hija, una de las hijas de Raúl Castro, pero además de Luis Alberto López Calleja, que fue el fundador, el general que fundó el conglomerado Gaesa, es decir, el hombre que fundó este conglomerado económico que es básicamente una SA, una sociedad anónima en un país comunista que controla el 70% de las economías de la isla, controlando básicamente todo aquello que puede tener una mínima rentabilidad en la isla, pero que claro, como es una empresa privada, se la quedan todas ellos. El cangrejo, sus familias, sus amigos, sus socios y el resto del pueblo queda afuera. Y ¿sabes qué es lo interesante también? Que básicamente él se presenta como el que tiene todo este poder porque quiere recuperar ese rol que antes tuvo Marco Rubio y que Marco Rubio se dio cuenta de que no tenía sentido esas negociaciones. Porque el cangrejo habla, pero no come. El cangrejo se presenta como alguien con poder y en realidad es alguien al que le tienen lástima. ¿Sabes por qué le dicen cangrejo? Le dicen cangrejo porque tuvo una malformación de muy chiquito. Producto de esa malformación, sobre todo una de sus manos le queda como una especie de pinza en una mano y por eso le dicen cangrejo. Pero se han burlado de él desde muy chiquito. Lo han considerado hasta incluso un poco tonto. Y esto me lo contó a mí el hijo de Juan Almeida Bosque, que fue uno de los máximos generales de la Revolución Cubana, uno de los considerados héroes del régimen, que se crió él, el hijo de este Juan Almeida Bosque, con la familia Castro. Y él decía, es un poco tonto. Y todos saben que es un poco tonto. Y lo que pasa es que el abuelo lo tomó como protegido precisamente para que no le hagan bullying, para cuidarlo un poco. Entonces, todo lo que nos dice el cangrejo es una ilusión de lo que cree que puede ser el régimen, que en realidad es un régimen que ya básicamente está contando sus horas finales. Y la ilusión, al mostrarse con todas esas marcas de lujo, queriendo hacer creer a los cubanos que alguna vez ellos van a poder llegar a eso con la continuidad de este régimen, es que es posible la idea de un régimen cubano que siga controlando por completo todos los recursos de la isla, pero que se abra y que entonces logre que Estados Unidos deje de ejercer la política de máxima presión. La realidad es que la Cámara de Comercio de los empresarios cubanos que están en Estados Unidos, que pudieron desarrollar porque justamente les permitió el entorno estadounidense trabajar en libertad y que quieren invertir en Cuba, lo han dejado en claro hace algunas horas en un comunicado contundente. Nosotros queremos invertir en Cuba, queremos desarrollar la isla. Solo lo vamos a hacer cuando se vaya el régimen. Solo lo vamos a hacer cuando el cangrejo vuelva a quedar enterradito en la arena. Si te interesan estos contenidos, si te interesa el análisis internacional y pensar un poquitito, por supuesto suscríbete, dale like a esta historia, a este video y ¿te parece que nos veamos en el próximo? Dale, te espero.